Darle la bienvenida al doctor, y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, al doctor Francisco Jiménez Bautista, de la Universidad de Granada. Buenas tardes, buenas noches, doctor, allá en Granada. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que Bueno, platicar. perfectamente. Gracias, Buenas gracias, tardes. Si gracias, quiere, Paco. me podría permitir para compartir un poquito la pantalla. Le he preparado un pequeño PowerPoint, Claro que sí, cómo si me no, lo, doctor. si me lo permite. Primero, agradecer la invitación, especialmente a Leonardo Santoyo. Siempre interesante encontrar un doctorado, esto que se llama de paz y de cultura de paz. Les veo que están muy bien en arte y infraestructura y estructura, lo que sí habrá que hacer un pequeño esfuerzo para meterle en cultura de paz. Yo tengo varias experticias, soy urbanista y geógrafo, experto en áreas metropolitanas, enseño como antropólogo, antropología urbana en la Universidad de Granada, pero desde hace ya más de 30 años soy el fundador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Además, soy el primer profesor titular de Estudios de la Paz. O sea, como ustedes Correcto. hablan de esas cosas, les animo que realmente pues, podamos empezar, si se quiere, a trabajar, o vamos a ver si somos capaces de ver. Yo les he preparado aquí algunas ideas que les pueden ser útiles y que realmente podemos trabajar. Yo soy creador de un concepto que se llama paz neutra y es muy importante porque todo el mundo habla de lo que sería la cultura. Entonces, y además la sociedad mexicana, en cierta medida, pues toda la formación antropológica es bastante fuerte y potente. Yo conozco perfectamente a México, llevo 20 años trabajando en México. O sea que sé cómo son ustedes, cómo piensan y cómo actúan desde el año 2001. Soy profesor en Toluca, en la antigua maestría, trabajo en Veracruz, trabajo también en Monterrey, en la universidad de la sede de EFI, y ahora estoy en Culiacán trabajando, realmente formando a gente en temas de estudios para la paz. Vamos a ver si somos capaces de ver. Yo le he dividido en 5 pequeñas ideas para que lo tenga o lo visualice. Vamos a ver qué entendemos muchas veces por arte. Algunos aspectos negativos y positivos que habrá que tener en cuenta a la hora de enfrentar estas dinámicas. Y lo más importante es construir, no entre lo negativo y lo positivo. Yo trabajo siempre en los equilibrios, en los espacios intermedios. Buscar muchas veces pues, un espacio neutral donde realmente pues, la paz se pueda impartir o se pueda diferenciar. ¿Por qué el arte? Porque el arte muchas veces pues, construye esos elementos, si se quiere, pues, de una ciudad, de un entorno concreto. Yo he visto ahora mismo lo que es Fundadora, y realmente a mediados del año 36, cuando realmente pues, empieza la guerra civil en España, pero a finales del 19 España pierde la colonia de Cuba. Puerto Rico realmente lo que pierde es la posibilidad de tener una industria del azúcar. Eso se recompone perfectamente en Granada y hay todo un entramado de ingenios industriales realmente de la remolacha, 24 en 100, que estructuraron todo un territorio para producir azúcar, no solamente para España, sino para casi toda Europa. Y eso provoca un cierto desarrollo. Esto muchas veces pues no se estudia, no se hacen los esfuerzos. Hay que ver las dimensiones éticas, estéticas y políticas de esa naturaleza humana a la hora de construir determinados espacios y ver cómo somos capaces de configurarlo. Cuando uno entra en un barrio, actualmente también trabajo en Río de Janeiro, realmente la música en las calles muchas veces se convierte en un auténtico arte. Es una dimensión de comunicación y una cultura general de prácticas cotidianas con el vecindario, que es lo que tenemos que buscar. Cómo se integran determinados espacios en determinados contextos y cómo somos capaces de visualizarlos para que nos ayude en cierta medida a configurar. El arte influye en eso que llamamos desarrollo humano, lo que sería la ciudad, y es lo que realmente habrá que ir estructurando, recuperando un concepto de ciudad de la Edad Media, donde las ciudades eran las que estructuraban el espacio, más que los estadios, más que las regiones, sino que son las ciudades las que realmente van configurando ese tipo de espacio.
Muchas veces lo que vemos en las ciudades cuando andamos por ellas, realmente pues son actividades muchas veces pues de aspectos positivos, cosas agradables, pero muchas veces también encontramos el mal uso de las ciudades o incluso, como yo digo, el desuso, que serían los espacios intermedios, que realmente eso nos llevaría desde una óptica del graffiti, manchar, ensuciar la ciudad si no se constituye en un arte, o por el contrario, la evolución de distintos aspectos que se pueden dar dentro de la propia ciudad para ir configurando ese espacio. Las pintadas aparecen ya por ahí, las artes pueden ser ni bellas ni políticas, críticas y combativas, que es lo que realmente habría que plantearlas desde cualquier óptica. La destrucción sistemática de las ciudades se vienen realizando muchas veces por los procesos de especulación inmobiliaria, donde realmente pues, estamos destruyendo un patrimonio cultural, un patrimonio material e inmaterial que realmente pues, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo de ir recuperando. ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo? Pues las artes muchas veces en nuestras sociedades transmiten valores y un patrimonio cultural transmitido o viceversa, es decir, la cultura como las artes. Y esto es lo que tenemos que ir planteando. Cuando hablamos desde la antropología, solemos plantear la cultura como un proceso evolucionado desde mediados del 19, como algo concreto, las costumbres, que es lo que tenía la gente. En un segundo aspecto, en los años 20, 30, como un elemento abstracto. Clifford Gale en los años 70 realmente pues, nos habla de las telarañas de significado, esto que llamamos los símbolos, que realmente la antropología estamos en crisis porque no salimos de los símbolos, estamos completamente con el símbolo y ahí realmente pues estamos perdiendo demasiado tiempo. Ver a un antropólogo intentando interpretar la realidad, yo muchas veces digo es ver a un estúpido intentando ver cómo resuelve determinados problemas. Yo trabajo en un cuarto nivel que sería la cultura, la antropología es transversal, la cultura es neutral, es un soporte material neutral y uno se adapta realmente desde esa óptica. No es ser neutral, sino neutralizar aquellos aspectos que podemos considerar, si se quiere, negativos desde una perspectiva antropológica de la sensibilidad de los fenómenos, de los cambios sociales y muchas veces como expresiones mismas de esos cambios, de cómo se van produciendo y cómo se van transformando. Muy importante introducir las ideas, qué tipo de ciudad queremos, las normas, los valores de los colectivos, dando sentido a esos contextos históricos. Es decir, la gente se implica o no se implica en los aspectos que realmente uno quiere vivir. Muchas veces da la sensación de que no nos implicamos en la ciudad. Si en el año 2001 yo podía pasearme a las 10, a las 11, a las 12 de la noche en Toluca, sin ningún problema, los últimos años, hace 2 o 3 años que fue la última vez, no he podido salir, no se sale a la calle, a las 7 de la tarde ya es incómodo. Entonces la percepción de la ciudad se nos convierte en un elemento importante a la hora de conferir el espacio donde realmente podemos encontrar la propia ciudad. ¿Qué es lo que tenemos que conectar con las artes? Pues muchas veces esa relación del ser humano y ver cómo tenemos elementos relevantes a la hora de estudiar la evolución de nuestro pensamiento, muy importante, y sobre todo una perspectiva de conexión frente al mundo. Lo local con lo global tenemos que hacer un esfuerzo de ir construyéndolo en cierta medida o ir viendo esa especie de identidad o de sentimiento que nos puede ayudar a comprender o a configurar este tipo de realidad. Muchas veces hablamos de identidades. A mí como antropólogo no me gusta la identidad. Es decir, no sé, muchas veces no sé. Y la identidad es excluyente, se construye frente al otro. Planteamos fronteras. Entonces, yo utilizo una idea de un francés, François Julie, que realmente plantea la idea de recurso cultural. Los términos de los recursos incluyen sobre todo una apuesta en el terreno común donde uno trabaja. Los recursos culturales no son valores, muchas veces estamos reivindicando los valores centrales, los valores que tenemos, nuestra forma de ser, nuestra propia identidad, y muchas veces los valores tienden a excluirse los unos a los otros. Defender una cultura es activar esos recursos. Este es el esfuerzo que tenemos que hacer y que hay que intentar ver cómo somos capaces de verlo. Y es muy importante desde una relación de poder, de ver cómo la cultura no es la guinda del pastel como se plantea muchas veces, y que algunos planteamientos, incluso el propio Carlos Marx tiene un error al configurarla,
ya que muchas veces planteaba que la estructura era la economía y la cultura era la superestructura. François Joly suele decir, la cultura está en la base, en la infraestructura. Entonces, si no somos capaces de verla desde esa óptica, difícilmente vamos a ser capaces de transformar, de cambiar la realidad o la propia sociedad. En un segundo aspecto, ¿qué es lo que se ha hecho realmente? Y especialmente en México. Les recuerdo que ustedes tienen pues, una especie de 35.000 homicidios se producen, podemos decir, en 2019. Si hablamos de datos, pues más de 1.000 feminicidios, que realmente pues, es muy interesante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos naturalizando las formas de violencia y la ciudad se construye desde esa óptica. Fíjense ustedes cómo las urbanizaciones están cerradas, los espacios más controlados, más vigilados, donde realmente. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Pues va a generar conflictos. Fíjense, hemos hecho un cambio y eso se ha producido, yo lo he detectado perfectamente en México, en Colombia, en Brasil, donde realmente el conflicto que era innato ha pasado a un segundo lugar y lo que hemos naturalizado las distintas formas de violencia. Esto va a generar vulnerabilidades y estas vulnerabilidades van a cambiar o va a provocar muchas veces pues, una transformación en los espacios que realmente podemos tener. Algunos aspectos negativos, que se puede mirar muchas veces los murales en las propias ciudades, cómo se construye. Pues, le pongo aquí algún ejemplo, por ejemplo, de Nápoles, lo que sería la Camorra, que realmente murales que son un desafío al Estado. Como alguien que se ha enfrentado a un policía, pues la gente lo pinta como si fuera un elemento importante. Rechazar esas expresiones artísticas, ver cómo son expresiones espontáneas que denuncian determinados problemas estructurales dentro de la propia ciudad. Y no es positivo que se quiera reprimir una emoción. Si la gente emociona y ve a un líder que muchas veces pues, en un aspecto desde el Estado pueda ser considerado negativo, ve el arte como una sana o el arte sano de la propia comunidad. La ciudad está enmarcada a fuego por la violencia de la Camorra que vemos en distintas ciudades y que México pues, puede ser también perfectamente un gran exponente. Yo ahora mismo estoy en Culiacán y un día me sorprendió muchas veces pues, a Jesús Malverde. Ustedes seguro que tendrán por ahí algún santo de estos que mete plomo, entonces es muy interesante cómo se vamos construyendo determinados espacios negativos y que realmente pues, puede ser bastante interesante. Otro de los aspectos que podemos tener y que hay que considerar es el aspecto de una cultura de paz desde los aspectos positivos. Y aquí muchas veces pues, esa cultura de paz se caracteriza por una convivencia y una participación. Es decir, participamos, nos convivimos, cómo nos relacionamos uno y otro. Y sobre todo, cómo definimos la idea de cultura de paz como principios de libertad, de justicia, de democracia, de tolerancia, de solidaridad. ¿Sí? A través de lo que llamamos el diálogo, la negociación, es decir, la cultura que asegure que a todos los seres humanos el ejercicio, en cierta medida, de derechos y de medios necesarios para participar plenamente en el desarrollo de la sociedad, que este es el planteamiento que habría que hacer. Es decir, es ver cómo somos capaces de idear, ayudarse mutuamente, que sería el planteamiento entre distintos colectivos para aprender a convivir de forma pacífica en nuestras sociedades. Yo suelo poner para aspectos positivos pues una obra de arte, Bansky, como realmente pues puede utilizar toda esta especie de graffiti que suele hacer en aspectos positivos y que realmente realzan el valor positivo de cualquier entorno. Aquí tenemos realmente, pues, ver la máscara que podemos encontrar en cualquier sitio o una niña registrando a un militar, cambiar un poco la percepción de cómo somos capaces de enfrentar y cómo somos capaces de visualizar y construir cultura de paz que nos ayude muchas veces a interpretarla de forma distinta. El arte no es un crimen, habría que plantearlo desde esa óptica, ver a un joven intentando lanzar un ramo de flores o a una madre con un hijo punky pues, con su tetera, su manzana, su bocadillo, para que realmente pues, pueda ir a una manifestación. Esto lo estamos viendo ahora en Colombia, pero lo hemos estado viendo durante la pandemia en Chile. Los jóvenes son los que movilizan la posibilidad de un cambio de constitucional, los indígenas en Bolivia, en Ecuador, los jóvenes en Colombia. Ahora mismo, fijaros la importancia que tiene la movilidad de los indígenas en Cali o en Bogotá, que realmente pues, nos ayuda muchas veces a ver ese tipo de situaciones o de elementos que realmente nos pueden ayudar a comprender. Por lo tanto, lo que tenemos que ver nos sirve la ciudad como un soporte para construir cultura de paz.
Este es el esfuerzo que tenemos que hacer. Es decir, no solamente ver la trayectoria histórica, sino la convivencia pacífica desde un parque, desde una ciudad, desde un entorno donde realmente pues, podamos convivir. Cuando voy por Río de Janeiro veo que hay reja en la quinta planta. Es decir, muchas veces uno cuando analiza la reja hasta dónde llega es el nivel de seguridad que puede tener una ciudad. Sencillamente. Entonces, si uno está en la quinta planta, uno no se siente seguro, pues fíjense ustedes la capacidad que tenemos muchas veces de ver este tipo de realidades. La cultura de paz, ¿qué es lo que hace? Promover un diálogo intercultural, una resignificación constante de diferentes valores y perspectivas sobre las culturas, en plural, que diría Julián Stewart. Realmente podemos encontrar a través de los grafitis, de la música, del arte, del teatro, de los monumentos, de cualquier elemento que realmente nos va a configurar este tipo de realidad. Yo suelo trabajar sobre una idea que es paz neutra. La paz neutra es la eliminación de las formas de violencia cultural y violencia simbólica. Y yo trabajo ahora mismo con 5 conceptos de violencia y que realmente funcionan perfectamente en México. Una violencia directa, vea usted un homicidio, una violencia estructural, la incapacidad del Estado para resolver los problemas de los ciudadanos, una violencia cultural, los que legitiman o no legitiman a determinadas instituciones, realmente, y una violencia simbólica, las relaciones de poder. Y actualmente estoy definiendo el concepto de violencia híbrida, es decir, da la sensación que en México estamos bien. Uno sale a un bar, se toma su taquito con mi negra modelo, ahora me apetecería un taco con una negra modelo. Fíjense el elemento cultural. A mí, si llego a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana me tienen que llevar a tomarme un taquito con una negra modelo. Entonces, fíjense la importancia que tiene de ir construyendo este tipo de relaciones que nos ayudan a una convivencia más pacífica, lugares comunes, a procesos que sean capaces de construir los prejuicios, estereotipos, sesgos, muchas veces esos elementos de violencia cultural que son los que realmente legitiman las otras formas de violencia. Violencia directa, violencia estructural, que realmente son las que nos generan ese elemento de cultura de paz. Yo, grosso modo, todos estos temas que están escuchando, cultura de paz neutra, violencia híbrida, si lo meten en Google, en papá Google, los pueden sacar en las publicaciones, que todas son accesibles sin ningún problema, y lo pueden ver. ¿Qué es lo que hace una paz neutra? Pues eliminar formas de violencia cultural. Tenemos que darle un valor a la paz, es decir, realmente. Y yo, hace muchos años, hace 25 años, pensaba que la neutralidad es importante. Neutralizar. Fíjense en el tema de la pandemia. Todo el mundo sabemos todos que hemos pasado desde la interpretación a la transformación. Lo que nos damos cuenta es que no se transforma nada. Es decir, esto es una tomadura de pelo. Es decir, Carlos Marx se equivoca cuando habla de transformación. Yo trabajo sobre la idea de neutralizar. Están viendo que al virus, al COVID-19, no solamente no se le transforma, sino que se le neutraliza. Han visto que siempre están hablando de neutralizar. Y no solamente con una paz, con una vacuna, sino con varias vacunas. Es decir, es como realmente es enfrentar un problema atacándolo. Entonces aquí es donde yo realmente pues planteo esa idea de paz y de neutralidad que realmente funciona. 3 elementos que para mí son importantes, es el diálogo, es la educación y es la investigación. Tenemos que investigar, tenemos que saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo vamos a construir nuestro propio futuro, y esto nos generaría un elemento que se llama cultura de paz. Este mapa conceptual es el que habría que hacer realmente cuando uno plantea cualquier elemento de arte. Hablamos de cultura cargada de significados neutros, que realmente pueden ser importantes, la adquisición de capacidades y competencias para dialogar. Si no hay diálogo, no hay posibilidad de reconciliación, no hay posibilidad de construir esas realidades. Aprendizaje y defensa de una serie de valores, como lo son la libertad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad. En España hemos descubierto que ser libre es ir a tomarse una cerveza. Si hemos bajado el concepto de libertad a unos niveles tan ínfimos que realmente da hasta vergüenza ser libre. La capacidad que tengo de ir a tomar una cerveza, una chelita, pues realmente pareciera que no es lo más correcto para entenderlo desde una óptica de la libertad. Neutralización de violencias directas, violencias estructurales y lo más importante que siempre hay que trabajar, la defensa de los derechos humanos. Si no hay defensa de los derechos humanos, no estamos haciendo cultura de paz. Es decir, si la persona se siente o está realmente desde una óptica distinta, pues realmente no funciona
desde otro planteamiento. Esto que muchas veces decimos, y la cultura de paz, yo actualmente estoy trabajando con 13 conceptos de paces. Es decir, paz negativa, paz positiva, paz neutra. Paz social, paz gaia, ecológica, paz interna. La paz multicultural, la paz intercultural, la paz transcultural. La paz vulnerable, la paz sostenible, que la incorporé a partir del 2016, y la paz resiliente. Mi último artículo se llama Paz vulnerable. Imagínense que están trabajando sobre ciudades. Aquella ciudad global que nos hablaba Saskia Sasse, realmente tenemos que ir a ciudades vulnerables. Es una ciudad vulnerable, se puede salir por la calle, no se puede salir, qué barrio se puede estar, qué comuna no se puede ir, dónde se plantea ese tipo de cosas. La paz sostenible, la ciudad sostenible. La paz resiliente, pues es una ciudad resiliente. La capacidad que tienen las ciudades de surgir muchas veces, pues de una situación de crisis. Ahora mismo veréis que la pandemia va a someter a muchas ciudades a la presión de estar en crisis. ¿Qué ciudades van a salir? Pues aquellas que tengan la capacidad de ser más resilientes. Si no, tenemos un problema. Actualmente se está trabajando en la idea de cultura de paz, eso que llamamos derecho humano a la paz, y lo que yo actualmente pues trabajo el concepto de paz mundo. Manuel Ballestein habla de sistema mundo, Edgar Morin habla de sociedad mundo, yo hablo de paz mundo. Si no conseguimos un concepto de paz mundo, va a ser imposible poder reflejar. Podemos poner un ejemplo, lo suelo plantear en la máscara, en el teatro, muchas veces. ¿Cómo se puede plantear esa máscara neutra de un color que realmente pues, se manifiesta en cualquier relación humana? Es decir, ver la máscara del Lecoq como el arte para entender como el medio para lograr las metas educativas. Si a través del arte yo puedo entender una meta educativa, si provoco la transformación de una educación, puedo transformar la sociedad. Desde elementos concretos como son la limpieza de una ciudad, uno va andando por una ciudad y ve si está limpia, está sucia. Si está bien construida, no está bien construida. Si tiene una tipología adecuada, si no tiene una tipología adecuada. Una de las cosas que me llama más la atención en México, no hay dos casas iguales. Uno tiene la casa de la del lado, si hay casi igual, termina pintándola de un color, un naranja, un azulín, un amarillo. Es decir, ningún mexicano quiere parecerse a otro mexicano. Hagamos uso de esa relación que realmente pues, se construye en ese tipo de cosas. Aquí hablamos muchas veces pues la mirada hacia nuevos significados, definiciones y subjetividades que realmente habrá que ver cómo somos capaces de construir. El arte destaca por su capacidad de apelar a lo grupal. Vivimos en sociedad, vivimos en grupo, vamos a ver si somos capaces de aprender a convivir en espacios, yo le llamo espacios neutrales de paz, donde la gente pues sea capaz de ir configurando todos esos espacios. Personas con distintos códigos culturales, de ofrecerles nuevas estrategias que habiliten su palabra y propicie un diálogo genuino entre cada uno de ellos. Este es el esfuerzo que habrá que construir. Las ciudades son bonitas porque la gente que vive en la ciudad son responsables y las construyen como elementos bonitos. Es decir, las ciudades no son bonitas porque alguien decidió. Los especuladores, los ayuntamientos, los políticos, los arquitectos trabajan para el interés, trabajan para el capital y muchas veces lo que hace en cierta medida de ir destruyendo esa realidad. ¿Alguna idea a modo de conclusión para ir terminando? Es decir, hay unas comunidades que habrá que ver las formas pacíficas, los cambios sociales de esas comunidades marginales. Cómo los ubicamos en unos espacios concretos, ciertas circunstancias que la pandemia nos va a poner a prueba para ver cómo somos capaces de configurar a todo este tipo de colectivos. Muy importante satisfacer necesidades básicas. Hablamos de pobreza, hablamos de marginación, que son muchas veces pues, elementos causantes de la criminalidad y de la inseguridad. La percepción de la seguridad es la que construye una ciudad. Si yo me siento inseguro, salgo de la ciudad. Esto es el esfuerzo que habrá que ir haciendo y ver cómo responde. Hay unas respuestas sociales a las necesidades insatisfechas. Es decir, pues, tenemos que ver cómo se construye ese tipo de relación entre las comunidades. Hay elementos como son la vivienda, el empleo, los pilares básicos, sostenibilidad muchas veces de un territorio y que realmente pues, se puede construir desde esa óptica. Muy importante la cultura y la recuperación de la identidad social. Es decir, qué somos, qué queremos ser, dónde queremos vivir, cómo queremos vivir. El espacio donde realmente pues, uno va teniendo pues, esos lazos de solidaridad,
son lazos de o estima o de autopercepción, cómo nos autopercibimos realmente en un concreto, en un elemento concreto. Para mí es muy importante trabajar no solamente el arte y la cultura de paz, lo que yo llamo educarse para el futuro, y esto sí tenemos que ser capaces de verlo desde una óptica de cultura de paz. Muchas veces vemos el futuro en positivo y en negativo. Yo les invito a que lo piensen en neutro y verán que realmente es más interesante. Todo tiene que ser positivo. Si no me sale positivo, se vuelve negativo. Quizás tengamos un punto intermedio. Se me puede dar una cosa, pero otra no se me puede dar. Y es lo que yo muchas veces planteo como esa idea de trabajar por la paz. Y a la hora de trabajar por la paz es muy interesante trabajar sobre esa cartografía de paz, que actualmente pues, estamos trabajando, que se puede desarrollar, que son los conceptos que nos ayudan a analizar fenómenos, problemas y conceptos. Es decir, los fenómenos son los que están en la sociedad, un cambio climático, una ciudad sostenible, un problema que puede ser la inseguridad y otro problema que puede ser un concepto, por ejemplo, paz neutra. Entonces lo que hago es interrelacionar la forma de trabajar, de pensar, de construir ciencia, que es lo que realmente deberíamos hacer desde la academia. Y en segundo lugar, intentar comprender que las visiones de futuro son alternativas de presente. Es decir, muchas veces pues tenemos un esfuerzo de no ser conscientes de qué implica hacer esas paces, cómo pueden surgir muchas veces muchas posibilidades de quienes forman parte de esa periferia del conocimiento, de las sociedades dominantes, esto que llamamos hegemónicas, de cómo se construye. Incorporar a personas que realmente pues, nos aportan bastante la resignificación de la ciudad. Mujeres, niños, artistas, músicos, que realmente nos hacen que los espacios puedan ser más agradables. Esta idea de construir una educación para el futuro, muchas veces tenemos que verla en un ambiente pluricultural. Esto es muy importante. Pensar que uno tiene su cultura y que esta es la auténtica, es la que hay que tener, plantea muchos conflictos. Habrá que ir pensando y negociando con otros colectivos que nos ayuden a enfrentarla de forma distinta. Es decir, ver cómo somos capaces de construir esos potenciales conflictivos y que realmente pues, podamos trabajar para construir eso. El futuro no se sufre. Fíjense, ahora mismo todo el mundo está sufriendo, no sabe qué va a ser su futuro. Lo que tenemos que pensar es que el futuro se construye y se construye con nuestro trabajo todos los días. Estamos pensando qué va a ser de nuestro futuro, nos crea angustia, nos crea depresión, nos crea estrés, que realmente pues no hay mucho sentido a la hora de ir configurando esa realidad. Hemos entrado en una pandemia, vamos a salir, incluso yo creo de forma resiliente, más activos, más fuertes y más dinámicos. El que quede, el COVID se encargará de algunos, entonces habrá que pensar que no todos vamos a salir, pero los que salgamos salimos reforzados en cierta medida. Mirar el futuro con la humildad de quien sabe que uno no es el único en construirlo, sino que otros pueden querer construir futuros diferentes al nuestro. Esto es la capacidad de diálogo, que es lo que yo trabajo como método dentro de una óptica de paz neutra. Aquí es donde hay que empezar a trabajar, a dialogar, a aceptar que otra persona pueda tener algo de sentido o nos pueda aportar algunos planteamientos. Yo lo dejo aquí y estoy abierto pues, al debate o a cualquier idea que ustedes estimen oportuna. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Paco Jiménez. Tengo que agradecerte mucho esta participación y además tu disposición para participar con nosotros y agradecértelo de plagiándote una frase de ese abrazo pacífico. Te agradezco el abrazo pacífico y de tu intervención. Y bueno, no sé si por ahí alguien quisiera hacer alguna pregunta por medio del chat o abriendo su micrófono. Si alguien quisiera comentar algo, yo tengo muchas cosas que decir, pero bueno, yo soy el anfitrión por el momento. No sé si alguien por ahí quisiera comentarle algo a los participantes, a los ponentes. Yo quisiera tomar la palabra, no sé si se me escucha bien. Sí se escucha, Roberto, ¿verdad? Gracias. Okay. Es para un comentario para el doctor Francisco y pues de lo que acaba de presentar. Me parece muy interesante lo que presenta sobre la cultura de paz. Me viene mucho a la mente, como él dice,
esta situación híbrida que se puede presentar en el país México. Y creo yo en la mayoría de los países de Latinoamérica. En el momento donde una región o algún país, municipio, estado, como lo se quiera llamar, el lugar al que podemos referirnos, se encuentra en un estado de pues pobreza, crea algo bastante problemático, y es pensando en un humano, en una persona que puede tener dos formas de presentarse con la otredad este individuo que no es uno, donde puede tener una experiencia centrífuga o centrípeda. Centrípeda en el momento donde todo lo que le rodea a este individuo vuelve a él siempre, y centrífuga donde él da y regresa al mismo tiempo de alguna forma. Entonces, en estas sociedades donde la pobreza es muy prolifera muy rápido y se hace muy profunda, no es una generalidad, pero es un gran porcentaje el hecho de que los individuos tienen un hacer centrípedos, o sea, hace que hay una individualidad mayor y un cierto, unos ciertos valores más apegados a esta nueva época del posmodernismo sobre el narciso y todo esto que lleva a una fragmentación de la sociedad, ¿no? Y no tanto solo en estas donde la pobreza se ve pues más palpables, sino en diferentes latitudes donde tal vez esta problemática no se esté dando, pero de una cierta forma la problemática de los centrípedos y los centrífugos sigue estando presente, donde el país como identidad individual, digamos, en su magnitud, sigue teniendo estas problemáticas con los demás países, y por esta misma abstracción de la palabra, de las palabras, y por el hecho de no verla como una cosa, como un ser, se sigue teniendo esta forma de, vamos a decir, cierta forma de destrucción. ¿Y a qué voy con esto? A lo que comenta doctor, sobre el arte. El arte, eh, sin duda alguna, es algo bastante importante para crear y expresar un significante, un símbolo, y darle un significante o expresar un significante ya dado, ¿no? El símbolo que presentemos, cual sea que sea, no deja de ser un símbolo. Y es aquí mi duda, ¿no? Mi, mi, mi pregunta de qué tan importante realmente puede ser el arte al ser algo abstracto, donde para poner en, en para poder entender cualquier cosa, cualquier situación. Un ejemplo, yo le muestro una flor a un niño, yo le digo que dibuje o que exprese lo que siente a través de esta flor, y este niño me puede hacer un dibujo para darle el significado de ese símbolo propio, que puede enriquecer a los demás niños, digamos que hayan 5 o 6, cada uno dando su propio significante del símbolo, pero sigue siendo una conceptualización, ¿no? Y este problema con los conceptos creo que termina por atrofiar la percepción de nuestra realidad, y me parece que esta
tal vez está en la no comprensión y está en la real contemplación de toda nuestra realidad social y el hecho de dejar de ser un yo totalmente y ser parte de este todo, ¿no? Entonces, la pregunta es simplemente, ¿qué tan relevante es la abstracción, ya tomando cualquier forma de expresión, que sea literaria o, bueno, ya artística, de teatro y todo esto? Si quiere, hay una pregunta de la señora Imelda Ortiz sobre el nivel de paz y los índices de desarrollo humano. Yo les recomiendo, hay unos índices de paz que realmente hace la Naciones Unidas, hace indicadores y lo puede ver en los países, pero todo lo que es desarrollo humano, todos los informes del PNUMA llevan y trascienden en esa idea de investigación para la paz. Es decir, todo lo que hace las Naciones Unidas, las agendas internacionales, deberíamos de estar educándonos siempre en esa relación con las Naciones Unidas. Estamos muchas veces obsesionados con los localismos. Tenemos que aprender que si hay una pandemia es a nivel global. Tenemos que aprender que incluso el arte habrá que plantearlo desde esa óptica y ser capaz de buscar esas excepcionalidades locales que realmente nos ayuden a plantear. El arte en el tema de lo abstracto pues tiene sus problemas. Acabo de definirle cómo ha ido evolucionando la cultura. Entonces tenemos que ver cómo somos capaces de valorar el arte, no solamente en lo abstracto. Hay un tipo de gente ahora que le ha dado por ser pintor. La gente está aburrida y se compra un pintel y unas pinturillas y empieza a pintar. No es capaz de controlar ni la paleta de colores ni la organización. Yo le digo muchas veces, pinte usted realismo, sea usted realista, pinte usted algo que sepamos lo que es. Y uno aprende. Entonces la cultura lo primero que hacía era tener costumbre. El señor Duque ahora mismo en Colombia le dice a los indígenas, márchense a sus casas. ¿Qué es lo que venden en Colombia? Pues toda la artesanía, todos los elementos de las comunidades indígenas. ¿Qué hacen ustedes en México? Venden lo indígena, pero no les gustan los indígenas. Yo enseño temas de racismo y xenofobia en la Universidad Loaben de Toluca, realmente la Universidad del Estado de México, y realmente pues muchas veces cuesta trabajo. ¿Quién es el que aporta eso? Vamos a plantear, un segundo elemento sería lo abstracto, es decir, somos capaces de construir ese elemento abstracto, pues vamos a ver si somos capaces de hacerlo y cómo somos capaces de vender el arte. Ciudades, por ejemplo, como Bilbao, el Guggenheim. Bilbao entra en crisis en los años 90, hay una crisis industrial muy grande, con una infraestructura industrial terrible, sin embargo no da respuesta. ¿Qué es lo que da respuesta a la ciudad? Un museo, y es lo que ha desarrollado la ciudad. En esos elementos abstractos tenemos que tener la capacidad de ubicarnos en espacios competitivos. Es decir, en México, saben ustedes que de cada 10 turistas que van a México, 9 deciden no volver. No hagan campaña, no gasten dinero en marketing, gasten el dinero muchas veces en seguridad. Esto se lo digo yo muchas veces a algún político, y el hombre no se lo termina por creer. Es decir, ¿qué es lo que ganan? ¿Por qué la gente va a España? 85 millones de turistas, porque uno puede salir a las 12, a las 3, a las 5 de la mañana y tiene la sensación de esa seguridad, unir seguridad y eso. Aquí está el elemento abstracto, podemos ver el elemento simbólico, cómo vendemos productos realmente. Pues vamos a ver si somos capaces de generar símbolos. Eso se llama símbolos significativos, símbolos de marca, de grandes arquitectos. Va usted a Barcelona porque hay allí media docena de arquitectos que tienen unos elementos, no solamente la Sagrada Familia, sino un museo, otras realidades, que es lo que realmente funciona. Estoy vendiendo una ciudad y vendo determinados productos en la calle. Cuando uno va a una ciudad, le dice, ¿qué hay que ver aquí? Entonces uno realmente dice, pues termina no saber qué es lo que no sabemos cómo vendernos en cierta medida. Ese es el elemento simbólico que habrá que tener. Yo lo que me gustaría es, vamos a conseguir que las ciudades se conviertan en un espacio neutrales, unas ciudades para vivir en ellas, que sean ciudades pacíficas, que sean ciudades agradables, que puedan salir las personas, puedan salir al parque, los niños a jugar. Cuando los niños no salen a jugar a la calle, tenemos un problema.
Es decir, no son ciudades habitables, no son ciudades seguras. Entonces muchas veces queremos hacer determinadas cosas y no somos capaces de entender que hay que trabajar muchas veces a una escala micro donde realmente funciona. Entonces lo abstracto tiene su valor, pero vamos a complementarlo con otros elementos que realmente nos ayuden a poder trabajar desde la propia ciudad. Podemos hacer arte de lo concreto, de las comunidades, pequeños sitios donde realmente pues, son útiles de conservar, no destruirlo todo, pues, ver solamente la chimenea, pues parece que no es el resultado de la fundadora, realmente. Entonces vamos a ver si somos capaces de determinados conjuntos históricos, determinadas infraestructuras, que realmente pues podamos tener algo distinto, que sí que sería interesante. Uno va a Metepec, allí se da una huertecita y ves toda la artesanía. ¿Por qué el pueblo le ha dado todo por hacer? Esa es una estrategia, yo considero, de especialización y hace posible que un pequeño pueblo pueda vivir perfectamente en eso. Tenemos lo concreto, tenemos lo abstracto, lo que realmente podemos construir, realmente en el imaginario. Vamos a ver si somos capaces de crear símbolos de calidad que podamos vender, estampas que realmente pues, podamos ser capaces de construir y después yo digo muchas veces todo eso en un entramado de neutralidad, de espacios neutrales, de blanco y negro, donde realmente los grises pues, sean los que sobresalgan. Este es el planteamiento. Cuesta mucho trabajo, los políticos pues, y especialmente el que se encarga de urbanismo es un personaje bastante corrupto. Yo pertenezco también a Ecologistas de Nación, soy ecologista, entonces tengo distintas batallas en muchos sitios y entonces pues realmente pues vemos pero sin embargo la gente no es consciente que le están destruyendo la ciudad, que no son capaces de aprender a convivir pacíficamente, que no son ciudades agradables y estamos completamente encerrados en nuestras casas. En cierta medida muchos de nosotros lo que hacemos es salir al trabajo, volvemos a nuestra casa y no salimos de nuestra casa. Entonces estamos casi en un tiempo de pandemia. La gente no se ha dado cuenta que casi vivimos en plena pandemia durante todo el tiempo sin estar en pandemia. Si el espacio no es seguro, si salgo a un sitio, pero en mi casa, y ahí intentamos buscar un equilibrio, un triángulo entre esos tres espacios. Gracias, Paco. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Duda? ¿Inquietud? Los panelistas, ¿alguien quiere aportar algo en lo que se acaba de comentar? Doctor, yo quisiera comentarte, entonces, ¿cuál es la vía para, no sé, para mí es complicado de pronto, obviamente, entender que generar toda una política intercultural es complicado. Sí, es cierto, creo que nos guste o no y nos duela o no a los mexicanos, sí tenemos un problema que resolver, que es toda esta cuestión de la mala visión hacia el exterior en cuanto a la inseguridad y demás.